Bueno, abuso sexual, violencia y maltrato, esto fue lo que reveló una investigación a los centros de atención del Sename realizada por el Poder Judicial y la UNICEF. El estudio abarcó 10 regiones del país y entrevistó a 6.500 menores. Sin embargo, luego de interrogar a 100 menores, el fiscal del Ministerio Público, Juan Agustín Meléndez, no detectó casos de abuso sexual en los recintos del servicio y todo se vio a un malentendido de la pregunta, al parecer. Bueno, queremos conversar sobre este tema, tratar de entender qué pasó con ese cuestionario y nos encontramos con el director del Servicio Nacional de Menores, Rolando Melo. Buen día, Rolando, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos con hartas preguntas, la verdad, porque si es que el estudio de la UNICEF se encargó de interrogar o de encuestar a 6.500 niños, ¿cómo puede uno descartar que haya abusos u otro tipo de delitos si solo se ha interrogado a 100? Es un porcentaje bastante menor. No me parece que estadísticamente sea una muestra como para descartar. Y en segundo lugar, también cuesta entender que se les haya preguntado de manera, salvo que les hayan preguntado en otro idioma, que les hayan preguntado de manera tan difícil como para que los jóvenes o niños no hayan entendido. Y entonces uno puede decir, no, en realidad no es que se les maltrató, lo que pasa es que no entendieron la pregunta. Yo entiendo que nuestra comprensión lectora como chilenos es bastante magra, entiendo que hablamos de menores de edad, muchas veces vulnerables, y que por lo tanto su educación puede ser más incompleta, pero cuesta creer que todos los horrores de los que supimos se deban a que las preguntas fueron mal hechas. Después de todo, la UNICEF algo sabrá de niños, digo yo. A ver, yo creo que hay dos precisiones que hacer. Uno, las visitas, se entrevistaron a 6.500 niños para construir una ficha individual. Ese es un trabajo que hizo Sename también con el Poder Judicial. La encuesta, que es bastante famosa, se hizo y se construyó por el Poder Judicial y UNICEF. ¿Ok? No se aplicó a los 6.500 niños esta encuesta, sino solamente a 384 niños. ¿Ya? No a los 6.500 niños, sino que a 684. 384. Dentro de esta encuesta, que se aplicó en distintas regiones, en 8, donde aparecieron casos de delitos sexuales, la pregunta, la verdad es que decía, si había sido víctima de un delito sexual, ¿cómo? Tocaciones, hacerlos ver películas pornográficas, insinuaciones sexuales, dentro de la residencia o fuera de la residencia mientras vives acá. Esa era la pregunta. O sea, que incluía, por ejemplo, que un niño que salió de visita, el tío lo hizo ver una película. En este caso caería dentro. Pero no, ¿a niños de qué edad, perdón, Rolando, ¿a niños de qué edad se le hizo esta pregunta? Niños, debía hacerse a niños mayores de 10 años. Sin embargo, aparecen en algunos casos niños a los que se le aplicó que tenía 8, que tenía 9 años. Le pregunto porque un niño de 8 años estará en condiciones de entender lo que significan tocaciones, insinuaciones y otras palabras que claro, que podemos entender nosotros, pero que entendiendo el nivel de educación formal que han tenido estos jóvenes y el manejo del léxico del chileno promedio, me atrevería a decir, no parece una pregunta demasiado adecuada o formulada en términos adecuados para un niño tan pequeño. Aparentemente eso no ocurrió y el propio fiscal señala que ha entrevistado a varios niños, muchos de ellos manifiestan no haber entendido la pregunta. Y hay un caso muy, muy especial que el mismo informe, que es un compilado estadístico de la región de Magallanes, consigna que uno de los niños aparece con una respuesta positiva a la que acabamos de mencionar, y se abordó el tema de inmediato y se supo, a través de la conversación que tuvieron con esta niña, que era la causal de ingreso a la residencia, es decir, se detectó un abuso sexual, un juez determinó que no podía seguir viviendo con su familia y ingresó a una residencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, todas estas respuestas, digamos, y estas informaciones que salieron a la prensa hace un par de meses, la verdad es que ahora sitúa un poco más en la realidad que viven las residencias de Sename y de los organismos colaboradores. Pero aquí estamos hablando de un malentendido, que no se comprendió la pregunta, o con esto uno puede tener la certeza de señalar de que en los centros del Sename no ocurre nada de lo que en un minuto se dijo. ¿O hay que volver a hacer una encuesta o hay que volver a investigar para ver si efectivamente pasa o no pasa esto? Mira, lo importante, a ver, ¿qué es lo importante? En las residencias existen ciertos inconvenientes, por cierto, hay situaciones de maltrato que puedan darse, nosotros tenemos protocolos de actuación frente a este tipo de situaciones. Perdón, Rolando, pero cuando dice maltrato, ¿se refiere a maltrato entre los propios niños o maltrato desde los adultos en ambos casos. cuyo llamado principal es al cuidado de los niños? Porque me parece que son dos casos que, si bien pueden llamarse de la misma manera, cuando el autor es un par, otro niño internado, o el autor es un cuidador, no es distinto, es completamente distinto. Tan completamente distinto que nosotros hacemos lo siguiente, tenemos, ¿qué es lo que exigimos? Primero, exámenes psicológicos a los adultos.
En segundo lugar, también primero la prevención. Y desde ese punto de vista exigimos, por ejemplo, su certificado de antecedentes, el examen psicológico. Luego viene el tema de la detección. En ese ámbito aparece la detección tanto por la supervisión que hace Sename, la supervisión que hacen los tribunales de familias, que por ley está establecido que los jueces de familia deben visitar las residencias, entrevistarse con los niños, es decir, hay un trabajo para la detección. Y luego la reacción, ¿qué es lo que hacemos frente a una develación de este tipo de maltrato físico, por ejemplo? En ese caso hay medidas que hay que tomar para aclarar cuál ha sido la situación que ha asomado. Ahora, lo importante de este trabajo es que es mejorable. Lo escuchábamos de la jueza Gloria Negroni, que todo esto es mejorable. Es importante que los niños estén siempre en el tapete, sobre todo los niños que se encuentran vulnerados sus derechos, y que todos los ojos, tanto institucionales como la opinión pública, también se centren en ellos, porque generalmente ellos están siendo muy olvidados. Generalmente son muy discriminados. A propósito de esto, tuvimos muchos inconvenientes, niños que llegaban al colegio y les decían cuánta cosa se le ocurriera, es decir, fue un momento muy duro. Ahora, lo importante es que esta encuesta arroja este resultado, no lo decimos nosotros lo dijimos hace un tiempo atrás, que creíamos que las preguntas no estaban bien formuladas, pero ahora el fiscal de Meléndez ha hecho la investigación, sigue esta investigación, no ha terminado, sino que le hicieron una entrevista la semana pasada a propósito de la victimización secundaria de Fundación Amparo y Justicia, y él menciona esta situación. Por eso creemos que debemos seguir estando preocupados y que el centro deben ser los niños que están en nuestra residencia. Sin duda. Bueno, muchas gracias, Orlando, por acompañarnos y aclarar un poco los alcances y el sentido que tenían estas. Claro, es importante volver, digamos, el centro, que esto no sea pendular tampoco. Exacto. Que esté muy bien, ¿eh? Buen día. Buen día.